Post-mortem, vivos que escriben a sus muertos, genealogías familiares suicidas en la literatura chilena. Hoy nos proponemos poner de relieve ciertas genealogías familiares en las representaciones suicidas dentro de la literatura chilena. Para ilustrarlo, se analizará tres obras: la biografía del hijo Ángel Parra, sobre una madre que ocupa un lugar inmenso dentro de nuestra historia cultural en Violeta se fue a los cielos, publicado en 2006. Jorge Edwards, por su parte, siente la necesidad de referir a su tío abuelo, el escritor y cronista Joaquín Edwards Bello, acaso un alter ego de sí mismo en El inútil de la familia del 2004. Se suicidan uno tras otro: Violeta Parra en 1967 en la carpa donde compartía con su familia sanguínea y artística, y Joaquín Edwards Bello en 1968 con la pistola Colt que heredara de su padre. Ambos autores son reconvertidos en personajes de ficción a través de las biografías de su progenie, representaciones que dan cuenta de una estructura de sentir, al decir de Williams, del periodo. Años más tarde, Correr el tupido velo del 2009 de Pilar Donoso se nos viene a presentar como el tercer caso con que pretendemos poner de relieve aquí este genograma literario vinculado a la decisión de morir por mano propia. Pilar Donoso desoculta la figura de su padre, el escritor José Donoso, y su marca en ella, reflectando la luz de sus tormentos para develar las tribulaciones más íntimas de su padre adoptivo. Y en el espacio que queda fuera de la escritura, es ella, la biógrafa, quien toma la decisión de suicidarse. Los tres escritores refieren a autores que de algún modo son hitos fundacionales dentro de la literatura nacional. Sin embargo, lo que presentan sus familiares al poner en escena el suicidio son desfiguraciones de aquellos mitos fundacionales. El artículo pretende recorrer el sentido de dicha desfiguración. Si bien hoy en día la ley no prohíbe el suicidio, todavía es cuestionable el derecho o facultad de disponer de la propia vida, y las personas que toman esta decisión cargan con un fuerte juicio encima, o peor aún, se les tiende a invisibilizar. La defensa secular del suicidio apunta a la libertad individual y el derecho de la autodeterminación. Desde la otra vereda, en lo que respecta a su rechazo, se considera, por ejemplo, el principio de autoconservación, el sufrimiento de los seres queridos, el valor intrínseco de la vida humana o bien la cobardía del suicida. Como señala Duarte, ya no es posible hablar de anomia en el sentido de Durkheim, pues el creciente proceso de individualización le quita a la sociedad su poder de cohesión. Cito: es sobre todo una modificación de quién es el sujeto del cual se habla. La anomia describía una característica social, la exclusión describe un sentimiento que se aloja en cada individuo. Las personas se sienten excluidas. Uno de los prismas con que suele ser abordado el suicidio dice relación precisamente con cómo afecta al núcleo familiar completo. Quienes tienen lazos con la víctima que ha decidido quitarse la vida se ven obligados a incorporar este hecho violento a sus biografías, lo cual, dada su dificultad, es denominado un duelo imposible. Relatos de filiación de figuraciones biográficas. Para Dominique Viard, el relato de filiación ha de ser entendido como un intento por crear una suerte de archivo familiar. A través de la biografía del otro se entreteje también lo íntimo personal. Dicha interioridad se suma al afán de restablecer una conexión temporal con el pasado donde se intenta revivir al familiar. El biógrafo se entromete en esa otra vida tensionado por la preocupación por la ascendencia y el deseo de incorporarse en la genealogía familiar, aquello que Viard llama anterioridad. Cuando Poldeman refiere a textos autobiográficos o autoficcionales, acusa la misma desfiguración que producirían las narraciones que intentamos poner aquí de relieve, a través del relato genealógico. La figura literaria que utiliza calza con estos relatos donde se está intentando revivir lo muerto, una muerte que en el caso del libro de Parra y Edwards es además una prolongación de una vida interrumpida por decisión propia. La figura es la prosopopeya y consiste en dar a lo inanimado, lo muerto, la forma de lo animado. Viene de prospon, máscara o rostro, y poien, conferir, producir. Lo que buscan los tres textos acogidos aquí es revivir por medio de la escritura al familiar muerto, y junto con ello reactivan toda una genealogía. Aparece, por ejemplo, la imagen de Balmaceda como un antecedente histórico en la biografía de Edwards y Parra. Es imposible no atribuir a ese hito histórico un vínculo con la muerte por mano propia.
Se instalan mitos familiares que quedan petrificados en esa fría piedra que expresa la prosopopeya. Edwards alude a mitos familiares fosilizados por la historia, por ejemplo, cuando dice que su familia estaba sanguíneamente vinculada con Andrés Bello, humanista venezolano nacionalizado en Chile y admirado por sus aportes en el terreno del derecho, la educación y las letras, llamándolo un bisabuelo de piedra. No conforme con ello, no solo establece vínculos a través de estos familiares muertos, sino que de modo afiliativo reintroduce una serie de personajes dentro de una genealogía suicida. Se establece una relación entre literatura y muerte antes que entre literatura y vida. Jorge inscribe a su tío dentro de dicha genealogía cuando recoge, por ejemplo, la imagen de Teresa Bilsmont, quien, divorciada de Gustavo Balmaceda, sobrino del presidente suicida, se quita también la vida. Jorge nos narra su recorrido de la historia literaria a través de la muerte en el episodio de su caminata por el cementerio de Père Lachaise. Allí se siente abrumado con la tumba de Teresa y otras tumbas chilenas de los años 20, un barrio de difuntos nacionales acomodados, después de haberle rendido homenaje a don Alberto Blesgana, padre de la novela chilena. Fin de cita. Más aún cuando cuenta sobre las personalidades que acudieron al funeral de su tío y transcribe los discursos proferidos, cuenta la historia del campo literario de la época por medio de los homenajes a la hora de la muerte de uno de sus integrantes. Ángel Parra también traza dicha genealogía mucho más apegado a la familia o la filiación. Es la herencia del arte que toma su máxima fuerza en la relación de su madre con el antipoeta Nicanor Parra. Como sucede con Pilar Donoso, Ángel como biógrafo queda anulado ante la figura omnipresente de su madre. Uno de los testimonios recogido por Drysdale dice: los cabros estaban aplastados por el ego de ella. Él se siente solo una pieza en la vida de Violeta. Dice: ese mundo me encantaba, me haría olvidar que yo era una pieza más del equipo que mi madre preparaba para el futuro. Cierra cita. A contrapelo de ese afán por revivir el mito familiar, también lo destruye y desfigura, cuestionando su validez y la continuidad de dicho patrimonio. Vista la situación desde la distancia, me parece pertinente decir que los adultos de esa casa no tenían nada en común, solo los apellidos. Parra, Edwards y Donoso están intentando reconstruir la figura de tres escritores muertos a través de quienes intentaban escribir también su propia historia, pero al mismo tiempo están escenificando un fracaso, la imposibilidad de dar vida a los muertos, de establecer lazos confiables entre el pensamiento y el lenguaje. Para escribir sus biografías, Parra, Edwards y Donoso están asumiendo un lugar de enunciación donde lo afiliativo retorna hacia la afiliación, se ratifica conscientemente ese vínculo natural e ingresan a la cultura reafirmándolo. El suicidio literario, desfiguraciones fundacionales. Los libros de Ángel Parra y Jorge Edwards comienzan in extremis res con la imagen del suicidio. En el caso de Violeta se fue a los cielos, es esa decisión tomada por su madre la que le permite ser reconocida, lo cual perpetúa el consabido cuento de que los artistas solo al morir son atendidos. Por ese pequeño orificio entró a la historia. A Ángel no le interesa dar cuenta sobre los detalles del rito funerario, prefiere quedarse con la imagen de una estampida como imaginario de la libertad que su madre, alejada de los mandatos opresores del género, representa en todo su esplendor. Así me imagino el suicidio, el acto mismo, echar a galopar todos los caballos frenados, retenidos, maniados. Fin de cita. En el caso de Edwards, cuyo tío sí obtiene honores en la vida al recibir el Premio Nacional de Literatura y el de Periodismo, la descripción del rito fúnebre forma parte fundamental del clímax del libro. De hecho, todo el rito de su funeral expresa la importancia que tuvo Joaquín en la sociedad chilena y es prolongación inmediata de de las glorias recibidas en vida. Joaquín es velado en el Salón de Honor de la Universidad de Chile e incluso la SECH le ofrece su espacio para rendir las exequias. La Iglesia acepta realizar el rito pese a su acto constreñido con la moral cristiana, gracias a su apellido de piano de cola, como el mismo Joaquín escribiera en una de sus crónicas. Con todo, la decisión de comenzar el relato con el fracaso de un apostador vicioso deconstruye la figura mística del tío suicida. Su biógrafo decide comenzar el libro con la imagen absurda de una apuesta de caballos donde su tío se equivoca y da por ganador al jinete incorrecto. El tío representa aquí la condena familiar de ganar plata y perderla en el juego. Comillas, porque nunca terminabas de heredar.
le dice al tío y a sí mismo. El animal salvaje deja así de ser expresión de la libertad que encumbra al suicida, como lo hiciera Ángel, y pasa a ser el portador de una apuesta fallida que bien pudo ser gatillante de la decisión de darse muerte. La portada del inútil de la familia es ese jinete que participa de una carrera fracasada. En ambos casos hay una romantización del suicidio y se le da continuidad a un mito que puede pervivir en la memoria por la radicalidad de su decisión. Ángel también sostiene esa figura fundacional que en su caso se expresa en la madre como dadora de vida, como quien conserva la cultura popular en su obsesión por recopilar la tradición oral del campo chileno. Una madre para quien la palabra clave de su arte era Chile, cultura, pueblo, dignidad, orgullo, tierra, amor y justicia, y que, como señala su hijo, puso su creación al servicio de la denuncia. Sin embargo, ninguno de los dos biógrafos logra dar continuidad a ese esfuerzo. Aceptan el fracaso que es prolongación del fracaso de escritura, del impulso de muerte de sus familiares. Ángel, por ejemplo, pese a toda la genealogía que pone de relieve en su familia Parra, se resiste al relato familiar colectivo y confiesa no albergar ningún recuerdo de sus hermanas. Asume su egoísmo cuando señala, cito, de todas maneras, esta forma de reinventar el pasado puede ser arbitraria y antojadiza, pero sobre todo es personal e intransferible. Fin de cita. Edwards, por su parte, en el relato en segunda persona donde le habla a su tío y a sí mismo, dice, te salvabas y destruías por el amor, así como te salvabas y destruías por la literatura. En otras palabras, aquello que te había desviado del orden productivo, aquello que te había convertido en el inútil de la familia, era el principio mismo de tu salvación y destrucción. Fin de cita. La paradoja constituyente del mar de archivo es que no puede haber deseo de archivo sin la finitud radical de la posibilidad de un olvido, sin la amenaza de una pulsión de muerte, de agresión y de destrucción. El archivo se da muerte para conservarse, lo mismo que hacen con su vida íntimamente intrincada con su escritura Violeta, Joaquín y Pilar. Se reconstruye la filiación, pero además ese lazo queda destruido. Es curioso cómo Jorge Edwards acaba el libro. Probablemente más próximo a la ficción, el narrador nos cuenta que una tarde, después de un almuerzo de escritores en el barrio Brasil, parte a la casa del hijo de su tío tras un recorrido hacia el poniente de la ciudad que deja traslucir la figura del desclasado Joaquín, casado con su empleada y cuya descendencia queda desconectada del resto de la familia. Asumida la parentela, pero enfatizando en el hecho de su pertenencia a mundos distintos, le ofrece al heredero de su tío comprar parte de este archivo, objetos muertos entre los que se encuentran cartas y la pistola Colt con que Joaquín se quitara la vida. Tras un intento de negociar la posesión de dichos objetos, se lleva 3 cartas por 1.000.000 de pesos. El autor aquí parece casi burlarse de la inutilidad del archivo, por el que, sin embargo, está dispuesto a pagar no poco dinero y escribir un libro. Vida suicida, huida de la nación. Los estandartes de la clase, la educación, la familia y el trabajo están fuertemente presentes en la literatura chilena. En efecto, muchos de estos elementos son incorporados en los textos analizados aquí. En Violeta se fue a los cielos, el narrador afirma que su mamá detestaba el alcohol y el cigarro, su único vicio era el trabajo. Respecto a la educación, Ángel se asume pobre pero no ignorante, gracias a la enseñanza de su madre. Ellos entran en una lógica de clase media cuando aún ésta era asignada por la educación y valores vinculados a la dignidad. Nosotros salimos inmaculados de la ignorancia, no así de la necesidad, con un sentimiento de clase más diáfano que nunca. Fin de cita. Lo que se pone de relieve a través de estas genealogías es una fuerte imbricación entre la familia y la idea de nación. Revelarse a la nación es revelarse de igual modo a la familia. Jorge toma el libro autobiográfico de su tío y le agrega de la familia, condenándolo a todo el peso de la afiliación. Finalmente su tío fue mucho más radical y rebelde que él. Ello reaparece a lo largo del relato como una ruptura que el narrador intenta recomponer al nombrar el desclasamiento del tío y escribir su biografía. Cuando al final del libro pretende recuperar su archivo, es también un esfuerzo simbólico por traerlo de vuelta al blasón familiar. Cito, cambié de barrio, escribiste, de clase social, de familia, cambié de sangre, cambié de pasado, soy feliz. Este otro mundo me admira, en la clase alta no pude ser algo, en esta otra clase descubro por mí, he vuelto a ser un hombre con esperanza. Fin de cita. Ahora bien, el conflicto con lo chileno arranca desde el meollo mismo de la chilenidad. Hay una relación ambivalente con dicha pertenencia. Tal como lo hiciera Violeta,
Voz popular de su país, Joaquín escribe condicionado por su pertenencia. El Roto es un libro chileno hasta la médula, dice su sobrino. Su autor pasa del rechazo a la nación a un nacionalismo ardiente. La exaltación nacionalista es casi la condición de posibilidad de un progresivo desarraigo. En Violeta se fue a los cielos, el narrador reconoce en su madre una imagen bajo la cual la vida pública y privada quedan absolutamente indiferenciadas. Transformó en todo lo público lo íntimo. Tanto para Violeta como para Jorge, retornar a Chile fue su pasadizo a la muerte. Volver a Chile no solo era uno de los disparates peores, era la muerte misma. El que volvía se jodía para siempre. Se reviven aquí los versos de Enrique Lin y la opresión que genera el horroroso Chile. En su mente, en su sensibilidad verdadera, nunca había salido del horroroso Chile, como escribió después, muchas décadas más tarde, Enrique Lin, un poeta que pertenecía quizá a su misma tribu literaria. Dicha tribu literaria es la misma que la de Violeta, José Donoso y su hija Pilar. Habitar el país propio produce una sobredeterminación molesta, es una condena identitaria que ni siquiera se tiene tan clara y a la que José Donoso no deseaba rendirse. Para él, la identidad resultaba más rica cuando uno se suma a diversas máscaras otras a la propia. Cito, se echa de menos la variedad de máscaras que uno podía conjugar allá, y uno se da cuenta que la identidad más rica es una suma de máscaras diversas, no una sola persona esclarecedora. Fin de cita. En suma, la identidad es entendida como una mascarada, en la misma máscara con que Joaquín Edwards encubría su rostro luego de regresar a Chile. Su sobrino cuenta que se convirtió en un criollo amargo, resentido, envidioso, un burócrata de la administración pública que solo lograba escribir durante los fines de semana. Tal estado de desasosiego lo llevó a la decisión de la fuga. Usaba una máscara de goma para no ver a nadie. Se la ponía cada vez que alguien llegaba hasta su casa preguntando por él. Les respondía, cubierto por el velo, que Joaquín andaba en un safari en África, en París, o veraneando en Zapallar. La incomodidad de ambos tras volver a su patria ponía de manifiesto la necesidad de ser otro, y por lo mismo hacía aún más palmaria la urgencia de lo literario. Luego, desde la perspectiva de los biógrafos, la única que logra realmente la huida y a través del radical gesto del suicidio es Pilar Donoso. Ni Edwards ni Parra, a pesar de las temporadas que pasa el primero fuera o el exilio del segundo, están generando una desterritorialización en sus textos. Said postula que un trabajo crítico de escritura es donde se logra un desplazamiento territorial que permitiría la distancia gracias a la cual superar el peso filial. Solo así la afiliación podría levantarse como un ejercicio político e intelectual basado en un ejercicio de conciencia. El exilio puede llegar a tener así un valor ejecutivo, una utilidad efectiva, aunque eso no viene garantizado por el simple hecho de desplazarse. Said nos llama a sortear los puntos ciegos a través de un trabajo crítico desterritorializado, nos conmina a ser extranjeros del mundo para poder reconocer la otredad y, por último, a ubicarnos en el lugar donde se pueda ver y tomar conciencia. Notas suicidas, ser para la muerte. A lo largo de esta presentación hemos apreciado procesos desfiguradores que ponen a hitos fundadores de nuestra letra en vilo. La huida suicida es también expresión de una liberación de las rasgaduras vinculadas a lo nacional y a una literatura cuyo leitmotiv arrancara desde ese sentido, aunque ella pudiera ser un punto de partida necesario para ir más allá. Se recompone una genealogía que une literatura y muerte. En los 3 libros revisados, la escritura es preparación y a la vez suspensión de la muerte. Es la mortaja fúnebre que en el caso de Pilar Donoso recubre un gesto muchísimo más radical que desdibuja todo límite. Como decía su padre, la muerte es la ausencia de la palabra. Correr el tupido velo es una nota suicida en sí misma. Así como Donoso nombra a su hija su biógrafa y Joaquín deja en su estirpe la necesidad de continuar un legado fuertemente arraigado a la familia, Violeta Parra también traspasa el peso de la escritura a quienes le siguen. Primero a su hermano, luego a su hijo. El hecho de haber llamado a su disco final Las últimas composiciones fue una profecía anunciada sin pudor. Le cantó parte de este disco a su hermano Nicanor unos días antes de quitarse la vida, y cuando él la llama a escribir la gran novela Gran, ella le advierte que esa tendrá que hacerla él. Drysdale accede a las notas suicidas de Violeta Parra cuando visita al hermano. Él mismo transcribe estas palabras finales, las interpolaciones son del poeta. No hay que olvidarse de que la época no se queda a la luz de la luna ni al orín de las mujeres que saben el oficio de orinar. Mi madre es una reina mañosa, la Carmen Luisa despertará frente al vacío que deja su madre, me cago en los discursos de despedida.
Los revolucionarios clandestinos le han quitado una luchadora al país. No tuve nada, lo di todo. Quise dar, me encontré quien recibiera. Ángel está prisionero, Isabel también, Carmen Luisa también, pero de la nebulosa, y no como los anteriores huevoncitos grandes, los deslumbran los encerados. Pucha, qué gran tipo es Nicanor. Sin él no habría Violeta Parra. Pero al pobre yo le escondo todo porque le rompe el corazón. El presidente Frei es un farsante, Fidel es un romántico, Lenin se equivocó. No quiero que mis hijos sean más cobardes. Fin de cita. Este es un documento valioso recién revelado el año pasado por Ediciones UDP, a 52 años de su partida. Violeta Parra reinscribe en este gesto final el retorno a la afiliación, expresa una genealogía dolorida que sigue poniendo de manifiesto nuestra literatura en su tensión con la muerte.